Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, sean todos bienvenidos. Ya presentamos otro programa porque estamos donde otros no están. Facetas en este canal de YouTube. Y también transmitimos para Clásica 92.5 en el programa Facetas Radio. Así que de manera indistinta, este programa pueden ver en las redes sociales, como también pueden escuchar a través de la frecuencia modulada desde Potosí, Bolivia. Doy la cordial bienvenida a un hombre de radio, a un periodista que tiene un historial bastante importante en lo que va de la lucha de los periodistas. El hombre de radio que en muchas ocasiones estuvo prácticamente bordeando la muerte hace muchos años con las dictaduras militares, pero también en los buenos tiempos ha estado como corresponsal de varias estaciones de radio desde La Paz, Bolivia, entre ellas Radio Fides y Radio Panamericana, y en una época de gloria en Radio Indoamérica. Le doy la cordial bienvenida al periodista Benigno Castillo Pérez aquí en Potosí, Bolivia. Benigno, bienvenido a Facetas en el canal de YouTube. Gracias, Iván. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Bueno, estamos contentos de tenerlo, Benigno, en el programa de hoy. Y quiero prácticamente conversar de manera breve con usted sobre dos temas. Primero, le voy a preguntar algo que nos ha complacido mucho porque considero que la experiencia radiofónica y sobre todo la experiencia de haber sido periodista le ha llevado a que desde hace algunas semanas, si estoy equivocado, días, está usted como director de Radio Collasuyo, la potencia informativa aquí en Potosí, Bolivia. A ver, cuéntenos, por favor, algo al respecto. Bueno, me encontré en la calle Bustillo, a la altura de la Casa de la Moneda, con el director propietario y periodista Epifanio Moscoso Meléndez, quien, después de una conversación ardua, me invitó directamente para que me haga cargo de, como jefe de prensa de Radio Collasuyo. Eh, Inicialmente me sorprendí por el hecho de que el tener un cargo de gran responsabilidad, bueno, uno siempre tiene que medir tiempos, tiene que medir inclusive, bueno, de capacidad no puedo decir absolutamente nada porque la experiencia que tengo, como ya ha anunciado Iván, he estado también como corresponsal de Radio Panamericana en sus mejores momentos también en dictaduras, cuando la censura estaba en su auge, eh, cuando había clausura de medios de comunicación. Bueno, hemos estado lidiando por ese tiempo y también posteriormente a ello me hice cargo, me designaron como director de Radio Indoamérica y posteriormente hicimos el contacto con la Hora del País a través de Radio Indoamérica a nivel nacional con Radio Fides La Paz. Posteriormente, el director, que en paz descanse, Eduardo Pérez Iribarne, me vino acá a Potosí y me entregó recursos económicos para decir quiero una radio aquí en Potosí. Y bueno, yo no puedo decirte qué, qué vas a hacer. Yo lo único que quiero es que me entregues una radio. Tú tienes experiencia y punto. En ese sentido, asumimos ese reto y ahí tienes Fides en Potosí con la tecnología y con todo lo que significa un adelanto tecnológico y más que todo con una empresa radial que merece la atención como merece Potosí tener estos medios de comunicación. Entonces ahí nació esta situación de prensa, de responsabilidad y bueno, con todo ello eh, Epifanio Moscoso Meléndez tuvo esa gentileza, digo, de reconocer todo este trabajo de prensa y la experiencia más que todo que tengo. Y bueno, lo único que le dije es que sí, le acepto como editorialista de la radio, nada más. Pero cuando ya presenté el trabajo, el editorial, que es referido al 1 de mayo, y bueno, hice una reseña histórica y de lo que significa el movimiento obrero a través desde 1886
donde los mártires de Chicago irrumpieron, estuvieron en situaciones tan difíciles por mantener, y más que todo no mantener, sino por la lucha de tener 8 horas de trabajo, y ahí es donde perecieron también, ofrendaron sus vidas, y ahí es donde también hice ese artículo o ese editorial, y bueno, a partir de eso me comprometió, me presentó el director propietario de Radio Collasuyo, Epifanio Moscoso, como jefe de prensa de Radio Collasuyo. Hasta este momento, bueno, ya tampoco podía ya echar un pie atrás, ¿no? Entonces, a partir de hoy estamos con esa designación tan honrosa para mí, pero con un compromiso y la responsabilidad de tener un medio de comunicación a la altura de Radio Collasuyo. Y Iván, hay que decir una cosa, la persona tiene que hacerle al medio, no el medio a la persona, porque el trabajo, la responsabilidad es la imagen perpetua de los hombres que pasan, y lógico que tienen que dejar la semilla plantada para que los frutos realmente sean de un privilegio, de que el hombre sí puede estar a tono con la tecnología y con los equipos que en este momento nos sirve de medio de comunicación para estar con la sociedad civil y el pueblo. Bueno, felicitaciones desde Facetas, porque usted, como he manifestado al comienzo, tiene una historia radial periodística bastante trascendental. Felicitaciones, Benigno. Ahora una pregunta que es necesaria antes de entrar de manera breve al tema central que es característica de esta entrevista. ¿Cómo encuentra usted ser director de una estación de radio en una época en que hay intereses económicos, hay intereses partidistas, en una época en que quieran o no quieran mucha gente, muchos grupos corporativos, etcétera, la libertad de prensa, sobre todo, está en peligro, porque la democracia que vivimos actualmente no es tan sólida como quisiéramos haber pensado en su momento, por lo menos eso pensábamos en 1982, el 10 de octubre. ¿Cuál es su concepción? ¿Cómo encuentra el tema de ser director de una estación de radio, pero su proyección a la libertad de prensa en este momento especial para Bolivia? Está en riesgo, está en peligro los medios de comunicación. Y, Iván, hay un problema serio que tenemos que analizar, y esa seriedad que tenemos que analizar es el siguiente. Los medios de comunicación están en peligro. ¿Por qué? Porque el poder político, el poder económico está en los partidos políticos que pasan por el Palacio de Gobierno. En este caso estamos hablando de Bolivia. Y creemos que esta posición de, de tener el control de los medios de comunicación es una política hablaremos así, del socialismo. Estamos viendo, por ejemplo, en Nicaragua, los medios de comunicación están totalmente controlados bajo dictadura de Daniel Ortega. ¿Y qué decir de Venezuela con un, un personaje funesto, un tirano que ha conculcado todos los derechos de la libertad de expresión? Y por ello es que Nicolás Maduro se mantiene precisamente por el poder político, económico y de donde los recursos que tenía como un país que tenía grandes y que tiene grandes recursos económicos como es el petróleo. Pero también al margen de ello está pues el narcotráfico. Por todo ello, ellos no van a dejar el poder porque están contaminados por esa presión que no quieren dejar el poder. Y a partir de ello, los medios de comunicación están en riesgo, en peligro en nuestro país, precisamente porque el poder político, el poder económico, está pues candente
porque quieren controlar a través de la publicidad, a través de los recursos económicos, controlar los medios de comunicación para que estén al servicio de los intereses de estos partidos políticos que eventualmente están en el poder. Usted, Benigno, ha estado ya desarrollando, oficiando su papel de periodista, también en épocas históricas sangrientas, dolorosas para el pueblo boliviano, como han sido las épocas de dictadura en los años 60 y gran parte de los años 70, Barrientos, García Mesa, y bueno, épocas en las que de verdad no se pudo ejercer de manera libre el periodismo. Hay más similitudes, hay más diferencias con la época actual, que se supone que es democracia, pero usted mismo lo ha dicho, hay problemas para los periodistas porque el poder político y el poder económico de la publicidad hace que poco a poco se ahogue a eso que es tan grande, el crisol de la humanidad, como es la libertad de prensa. Como dijo José Carrasco cuando fundó el diario, la prensa hace luz en las tinieblas. ¿Hay similitudes, hay diferencias con los gobiernos de facto militares? Por favor, la respuesta, Benito. Sí, hay diferencias en el sistema de control, pero el resultado es el mismo. Inicialmente debemos analizar el problema de las dictaduras militares. Las dictaduras militares han ejercido o han hecho un ejercicio de la toma del poder por las armas. Y esto ha ocasionado el control de totalmente, hablaremos de los sindicatos, de la clase obrera, que los dirigentes han tenido que, si realmente entrar a la clandestinidad unos y otros, en el caso de los mineros, ingresaron a la clandestinidad por la persecución que se desató en esas épocas cuando estaban los paramilitares, que eran los agentes civiles, que prestaban sus servicios al, en este caso, a la dictadura militar. E inclusive los agentes que prestaban sus servicios en la policía de civiles han tenido que, en esos momentos, han tenido que utilizar y tener armas proporcionados por el ejército. Entonces los paramilitares tenían esa libertad de poder ingresar a los domicilios de los dirigentes sindicales, de los políticos que no estaban de acuerdo con el gobierno. Entonces, esa dictadura militar significaba que los apresaban y bueno, eran presos políticos. Ahí estaba la dirección de orden político y ellos han manejado bastante e inclusive han utilizado las ambulancias de la Caja Nacional para reprimir, para detener a dirigentes, a periodistas y también a parte de lo que fue la Iglesia Católica. Entonces, derechos humanos, también los dirigentes, o sea que se conculcó todas las libertades. Hablaremos la libertad y los derechos fundamentales del hombre. Entonces, esa ha sido la dictadura militar. Ahora, la diferencia es que el problema de la dictadura militar era de que nadie podía hablar en contra de la dictadura militar. Y ahora, en época de democracia, que la democracia la hemos, es decir, hemos conquistado el pueblo boliviano, los periodistas, en fin, toda esa clase trabajadora ha conquistado la democracia. Y no es así como manifiestan estos gobiernos que están ahora en el poder, piensan que ellos han defendido o han recuperado la democracia. No ha sido así. Pero ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? A comparación de la dictadura militar que ya hemos manifestado. La libertad de expresión, la libertad de los derechos fundamentales del hombre han sido conculcados precisamente ahora
por ese cambio radical, ahora ya no hay los paramilitares, ahora hay los parajueces, hay los parafiscales. Ahora ellos se han convertido en verdaderos paramilitares que han sido reemplazados en esta época. Ahora ellos son los que, de una u otra manera, están sirviendo al poder, en este caso al movimiento al socialismo. Pero precisamente con esos antecedentes está cooptado. Ahora la independencia de poderes no existe. ¿Por qué? Porque hablaremos del poder judicial. Está en manos de precisamente del oficialismo. Ahora veamos el órgano electoral. El órgano, en este caso también, son 4 órganos que están cooptados o que están bajo control del gobierno. En este caso, de la presidencia, anteriormente en el expresidente Evo Morales controlado. Ahora que está Arce Catacora, igual está controlado por la justicia. No tenemos jueces que están a favor o discrecionalmente a favor del gobierno. Entonces, estos órganos, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, las Fuerzas Armadas, la policía, o sea que todos los poderes están a favor y están bajo dominio del poder, en este caso, del movimiento al socialismo. Hablaremos así con nombres y apellidos para que veamos la diferencia. Ahora, ¿hay o no hay diferencia? Evidentemente hay diferencia precisamente porque en el pasado ya sabías que te detenían y ibas en detención, pero ahora te meten a la cárcel precisamente lo grave es que te siembran delitos. Esa es la diferencia entre la dictadura militar y la actual democracia secuestrada a través de este gobierno que está destruyendo, ha destruido el país, ha destruido la nación. Esa es la diferencia, Iván, de lo que es la dictadura militar y lo que es ahora supuestamente el proceso de cambio y el proceso del gobierno actual. Desde 1952, con la revolución del MNR, con esas 3 grandes medidas históricas, la libertad de expresión parecía que iba a volver a nacer, la libertad de prensa sobre todo, para enfocarse directamente en la famosa ley de imprenta que proviene de 1925 en el gobierno de Bautista Saavedra. Pero esa ley de imprenta fue truncada en su accionar, en su funcionamiento, con los gobiernos militares de 1964 barrientos, aunque tuvo una época constitucional de 1966, pero nuevamente truncada en 1971 por Banzer y luego por García Meza en 1980. Se retoma la democracia en Bolivia el 10 de octubre del 82 y parecía que la ley de imprenta tenía que volver a aplicarse, junto a los famosos jurados de imprenta. Pero también en los gobiernos democráticos, usted conoce mejor que yo, se han intentado hacer cambios en la ley de imprenta, pero no se ha podido. Y hoy, aquí en Potosí, Bolivia, me sorprendió, por supuesto, gratamente que ya se iba a posesionar el nuevo jurado de imprenta, pero por razones desconocidas, creo que había un bloqueo en la Plaza 10 de Noviembre, etcétera, no se llevó a cabo esa posesión. ¿Qué opina usted, Benigno Castillo, respecto de la vigencia de la ley de imprenta? Por supuesto, no está abrogada ni derogada, pero ¿no cree usted que tendría que actualizarse para este siglo XXI, donde ya no solamente hay lectura, no solamente hay libros, revistas, hay radio, evidentemente, hay televisión, pero hay redes sociales? Entonces, la tecnología creo que se adelantó mucho y la ley de imprenta, que tiene que ser respetada, pero también tendría que ser actualizada. ¿Qué opina usted al respecto? Bien, la ley de imprenta tuvo vigencia, o decir, eh, su origen data del 7 de diciembre de 1826. Eh,
a consecuencia de tantos problemas que siempre ha tenido la prensa, los medios de comunicación, los periodistas, hablando ya de la ley de imprenta, ¿cuál es la garantía que se tiene de este instrumento que llaman obsoleto? Coincido plenamente donde ya existen el, el avance tecnológico y lo que has manifestado, Iván, es cierto. Pero ¿cuál es el tema cuando dicen de que la ley de imprenta está vigente y va a continuar? ¿Por qué razón? Hay el artículo 8 de la ley de imprenta en donde te garantiza a vos que no puedes difundir o no puedes revelar el secreto de imprenta cuando tus fuentes informativas te dan información. Pero lo que no les gusta, no les ha gustado a los gobiernos, a las dictaduras, en democracia y el secuestro, reitero, que está secuestrada la democracia en estos momentos, no te permiten, es decir, la garantía de la ley de imprenta es que guardes el secreto de imprenta, que no tienes que divulgar bajo ningún punto de vista la fuente informativa. Y lo que quieren ellos, las autoridades, es quién ha informado, de dónde ha salido esa información. Y ahí es donde lo que querían ellos, los gobiernos, en este caso también de gobiernos democráticos, era de que el periodista debería de ser sancionado mediante el Código Penal. O sea que directamente te iban a llevar a la cárcel. Y esa es la lucha de los periodistas por el cual la ley de imprenta te garantiza que por lo menos el ejercicio del periodista tiene esta facultad o por lo menos esta garantía. Ahora, ¿por qué razones no sé? Ya son más de 100 años de la vigencia de los preceptos, más que todo de lo que significa esta ley de imprenta. ¿Por qué razones no se actualiza? Precisamente porque el momento en que toques la ley de imprenta, van a decir, ahora hay que cambiar que la ley de imprenta pase a ser parte del tribunal ordinario, en este caso, quieren ellos de una manera aplicar o transferir estos artículos tendrían que ir directamente a ser parte del Código Penal. Y esa es la situación en la que se presenta la ley de imprenta y que garantiza, reitero, son 71 artículos y en los cuales te garantiza un periodista y va. La ley de imprenta le está facultando al pueblo a emitir libremente sus pensamientos, a emitir la libertad de expresión. Entonces, esa garantía no solamente es de los periodistas. Ahora, todos dicen de que esa ley tiene impunidad, o sea que los periodistas tenemos privilegios, y no es así. No tenemos privilegios. Además que tenemos en esta ley de imprenta, podemos ser juzgados. Y tenemos que ser juzgados cuando utilizamos mal, atentamos contra la libertad de expresión, atropellamos de una u otra manera los intereses del país, pero nuestro estatuto, nuestro compromiso con el pueblo es de que el periodista tiene que defender las libertades, tiene que defender los derechos humanos, está comprometido con la democracia, defender la democracia en todo momento. Entonces, esas son las condiciones para que el periodista ejerza libremente ese derecho de informar. Ahora que está en su auge la corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos emitir libremente ahora a través de la investigación, a través de las fuentes informativas? Se cierran en este momento esas fuentes informativas. Ya no tenemos derecho el acceso a la información.
pese a que la Constitución Política del Estado, en su artículo 24, señala claramente que todo individuo, no solamente el periodista, todo individuo, toda persona tiene derecho a recabar información y a que las instituciones o los servidores públicos están obligados a dar información de lo que requiere en este momento el pueblo o el ciudadano o finalmente el periodista. Entonces, hay un control severo, hay una censura de todo lo que significa en este momento esa libertad. Y el periodista tiene que seguir luchando y por el cual, reitero, no podemos en estos momentos hacer un cambio o revisar, actualizar más que todo la ley de imprenta, porque las condiciones no están dadas en este gobierno. Ojalá en el próximo gobierno tengamos que actualizar esta ley de imprenta, que reitero, es garantía para los periodistas y para el pueblo en su conjunto. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández y Facetas Radio a través de Clásica 92.5. Casi en los minutos finales de esta entrevista con el periodista Benigno Castillo Pérez, que además hoy es director de prensa de Radiodifusoras Collasuyo. Una pregunta que se viene y se acomoda al momento que vivimos y a la proyección y esperanza que tenemos los bolivianos. ¿Qué espera usted, Benigno Castillo Pérez, como periodista, del futuro de la libertad de prensa, sobre todo en democracia, relacionando con el próximo gobierno que va a salir necesariamente de las elecciones del próximo 17 de agosto, pero de forma independiente a lo que hay una oposición funcional, hay una pelea en el MAS, etc.? ¿Cuál tendría que ser esa proyección de un nuevo periodismo en democracia con miras a un nuevo gobierno? Primero, tiene que haber un cambio total de en este caso, del pensamiento político, del pensamiento económico, porque sólo así vamos a permitir que el pueblo boliviano tenga derecho y el acceso directo a la información y además tenemos que entender que este nuevo gobierno que de una u otra manera considero que sí o sí tiene que haber un cambio de, de mentalidad y un cambio de lo que significa el, el sacar de este momento del atraso y más que todo de la corrupción y el problema de la destrucción que se está cometiendo a todo nivel en defensa de unos cuantos. Quieren seguir en el gobierno para continuar con este desastre que están ocasionando la pobreza más grande en el país. Y por ello manifiesto claramente que tiene que haber un cambio, pero ese cambio tiene que primero responder a respetar la libertad de expresión, a respetar la libertad de opinión, a respetar todos los derechos que tiene el ciudadano y el pueblo boliviano. De lo contrario, vamos a continuar marginados, vamos a continuar en esta pobreza, vamos a continuar en una economía en donde cada día más el poder adquisitivo está realmente en un nivel tan bajo que preocupa a todo el pueblo boliviano. Por ello es importante que el nuevo gobierno tenga que pensar en este aspecto, en este clamor del pueblo boliviano, que tiene que cambiar para mejorar la situación actual en la que se encuentra Bolivia. Por ello es que yo pienso que tenemos que clamar y decir lo que dice la Biblia. Diciendo la verdad, seremos libres. Y esa libertad tiene que venir sí o sí con un cambio nuevo de gobierno para que también las aspiraciones y las reivindicaciones, especialmente de Potosí, tengan un nuevo amanecer, tengan una luz que nos permita el desarrollo tan ansiado de este noble pueblo que es Potosí.
Anteladamente, Benigno Castillo, le agradezco desde Facetas Radio y desde mi canal de YouTube por su participación en el programa de hoy. Estoy seguro que muy pronto, como ya lo hemos hecho en muchas oportunidades, hablando de radio, hablando de música, pero hoy hablamos estrictamente de lo que el periodismo sufre en una etapa especial de democracia que vive Bolivia. Gracias y le invitamos a despedirse de la audiencia de Clásica 92.5 y, por supuesto, de Facetas en el canal de YouTube. Iván, para mí es una gran satisfacción el, el estar en tu programa, en tus programas, y creemos que tenemos que también coadyuvar y también estar firmes, presentes en todas tus programaciones para defender pues la libertad de expresión. Es tan importante y te agradezco la invitación y también quiero felicitar, quiero agradecer esa gentileza que has tenido y también desear a toda tu audiencia que siempre sigan adelante y las bendiciones de Dios siempre lleguen a cada uno de ellos, porque hoy más que nunca necesitamos de la bendición de Dios, porque son días muy críticos, días muy aciagos que nos está llevando a la desesperación con este problema de la crisis económica que está ahondando más y más los cimientos de nuestra querida Bolivia y por supuesto de Potosí. Mil gracias, muchas gracias y será hasta cualquier otra oportunidad, estimado y querido Iván. Señoras y señores, hemos conversado en una entrevista aquí en el programa con Benigno Castillo Pérez, un destacado periodista de mucha trayectoria aquí en la ciudad de Potosí. Fue corresponsal de Radio Panamericana en La Paz, al igual que de Radio Fides, y actualmente está como director de prensa de la potencia informativa como es Radio Collasuyo. Gracias, Benigno. Será hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, señoras y señores, oyentes de Clásica 92.5 con Facetas Radio y a nuestro canal de YouTube Facetas con Iván Marcel Durán Fernández. Volveremos en cualquier momento. Mientras tanto, muchas gracias. Permiso.